Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de microbiología. El valor de nuestro mes es el servicio y continuaremos con hepatitis viral. Ya vimos un poco acerca de las generalidades de los virus. Ustedes ya pudieron conocer los diferentes tipos de virus, las familias, los géneros y los distintos tipos de enfermedades que estos causan. Vamos a centrarnos en la hepatitis viral. Hay varios tipos de hepatitis, pero en esta clase vamos a ver los de interés clínico, que a ustedes como futuros médicos les interesa conocer, cómo manejarlos, cómo eh, poderlos prevenir también y cómo se producen ellos y cómo afectan al ser humano. Los objetivos que vamos a desarrollar en la clase, número 1, vamos a enumerar los virus que pueden producir hepatitis. Mencionaremos los 5 tipos de virus. Hay más virus, pero son 5 los de importancia clínica. Estos virus son capaces de producir hepatitis. Vamos a ver también las vías de transmisión porque varían entre cada tipo, las patologías, los daños principales que causan según el tipo de virus. También vamos a ver las pruebas de laboratorio que se necesitan realizar para un diagnóstico acertado y cómo poder prevenir y evitar poder desarrollar estas enfermedades. Primero debemos de conocer qué es hepatitis viral. Como su nombre lo indica, hepatitis me está hablando de inflamación. Sabemos que la hepatitis es una enfermedad que afecta principalmente al hígado. ¿Qué es lo que produce? Una inflamación del órgano, en este caso sería el hígado. Pero ¿por qué sucede la inflamación? Esta inflamación es consecuencia que hay un bloqueo del paso de la bilis. Recuerden que el hígado es productor de bilis y si el paso de la bilis se bloquea, podemos decir que hay una alteración de la función hepática, de la función del hígado. Para que haya un proceso inflamatorio, hay otros factores también que se encuentran involucrados. Por ejemplo, tenemos las interleucinas, el factor de necrosis tumoral. Y en este caso, cuando una persona tiene hepatitis, lo que se inflama y lo que la persona le va a decir que le duele no es el órgano, o sea, no es el hígado, sino es la cápsula de Gibson, que es lo que se inflama y es cuando la persona me puede decir duele. El bloqueo en el paso de la bilis altera, por lo tanto, la función hepática debido a que la inflamación y el bloqueo de los canalículos donde pasa la bilis hace que el hígado se debilite. ¿Dónde se replica el virus? Recuerden que el virus se replica, no se reproduce. En este caso, los virus de la hepatitis viral, sin importar su tipo, se van a replicar en las células de Kupffer. Hay 5 tipos clínicos que nos interesan conocer. Serían el tipo A, B, C, D y E. Hay también otros 2 tipos, pero no nos vamos a centrar en ellos porque son muy poco frecuentes y casi no los podemos ver. Entonces, los 5 tipos clínicos que nos interesan conocer son estos. Comenzaremos con el virus de la hepatitis A. Pertenece a la familia Picornaviridae. Su género es el hepatovirus. Su virión es de 27 nanómetros. Su forma es icosaédrica. No tiene envoltura. Es un virus RNA, o sea que es un virus de cadena sencilla. Es estable al calor y al ácido. Su transmisión es fecal oral. Prevalencia alta, eso quiere decir de que está diseminado alrededor del mundo. Enfermedad fulminante, que es una complicación de la hepatitis, es muy infrecuente, no produce enfermedad crónica ni tampoco un factor oncógeno. Esto quiere decir de que si la persona es contagiada o contrae hepatitis A, no tiene un factor predisponente a desarrollar un cáncer hepatocelular. En el caso del virus de la hepatitis B, pertenece a la familia Hepatnaviridae. Su género es ortohepatnavirus. Su virión mide 42 nanómetros. A diferencia del virus de la hepatitis A, este virus es esférico, tiene envoltura y es un virus DNA. En el caso de los virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis B es el único DNA, o sea que es el único que tiene cadena doble. Su estabilidad es que es sensible al ácido. Su transmisión, a diferencia del
del tipo A, en este caso es parenteral. Eso quiere decir de que podemos contraer hepatitis B por medio de una transfusión sanguínea, por medio de contacto con agujas infectadas, también por medio de relaciones sexuales. La prevalencia es elevada, la enfermedad fulminante es infrecuente, enfermedad crónica es frecuente, esto va a variar dependiendo del estado del paciente al momento de contraer el virus y sí posee un factor oncógeno, o sea que sí da una predisposición a padecer cáncer hepatocelular. En el caso del virus de la hepatitis C, pertenece a la familia Flaviviridae, es un género hepacivirus, un virión de 60 nanómetros, es esférico, tiene envoltura, es un virus RNA, o sea, también de cadena sencilla. En el caso del virus de la hepatitis C, es sensible al éter y al ácido. Su transmisión también, al igual que la hepatitis B, es parenteral, su prevalencia es moderada, enfermedad fulminante es infrecuente, enfermedad crónica es frecuente y también posee un factor oncógeno. El virus de la hepatitis D, su familia no se encuentra clasificada, pero sí su género. En el caso de la hepatitis D, su género es delta virus. Su virión es de 35 nanómetros, es esférico, tiene envoltura y un genoma RNA. Es sensible al ácido, también de transmisión parenteral y su prevalencia es baja moderada. Es muy poco frecuente encontrar a una persona que se infecte con este tipo de virus. Enfermedad fulminante es muy frecuente, o sea que si usted encuentra un paciente que está afectado con el virus de la hepatitis D, puede tener enfermedad hepática fulminante. Puede desarrollar una enfermedad crónica y se desconoce al momento si da una predisposición a tener cáncer hepatocelular. El virus de la hepatitis E es de familia Herpes viridae, del género Epevirus. Un virus mide entre 30 nanómetros, es icosaédrico. Si ustedes aquí se fijaron, la mayoría son esféricos, excepto el de la hepatitis E y el virus de la hepatitis A. En el caso del virus de la hepatitis C no posee envoltura, también es un virus RNA de cadena sencilla, es termoestable, o sea, de que puede resistir ciertos grados de calor y su transmisión es fecal oral. La prevalencia depende de las regiones, o sea que hay ciertas regiones que no pueden verse afectadas con este virus. Enfermedad fulminante, sobre todo si la persona que contrae el virus está embarazada. O sea, en este caso, una mujer que se encuentra en embarazo es propensa a poder contraer una enfermedad fulminante. Enfermedad crónica nunca y no tiene un factor oncógeno. ¿Cómo se transmite? Los tipos A y E los podemos contraer nosotros al consumir alimentos, bebidas en mal estado o que estén contaminados con este virus. Por ejemplo, ustedes se han fijado, si ustedes en alguna ocasión han abierto el agua del chorro y ha caído de color café, obviamente esa agua está contaminada con heces fecales y entre otras cosas. Muchas veces al momento de hacer el riego de las verduras, por ejemplo, se usa este tipo de agua, agua contaminada, con materias fecales, basura, cosas en estado de descomposición, y entonces esto le hace que vaya una predisposición a contraer cualquier tipo de enfermedad. Y si al momento de manipularlas, al momento de querer consumirlas, no se le da un adecuado higiene, una adecuada manipulación a estos alimentos, pues nos hace mucho más fácil poder contraer cualquier enfermedad. En el caso de los tipos B y C, los podemos contraer por medio de transfusiones sanguíneas. Este factor ha disminuido en cierta forma si los bancos de sangre o los hospitales realizan un buen control de la sangre que van a almacenar, o sea, de que si le realizan las diversas pruebas para descartar de que la persona que va a donar no está contaminada con ningún tipo de virus, entonces esto disminuye el riesgo en el caso de transfusiones sanguíneas. Recuerden que las transfusiones sanguíneas son muy necesarias, sobre todo en las personas que de repente sufren un accidente automovilístico, un herido de bala, un herido por arma cortopunzante. Son personas que necesitan transfusiones de urgencia y si esta sangre de casualidad va contaminada, es muy fácil que ellos puedan contagiarse con hepatitis B o C.
En el caso de la hepatitis B, también es muy frecuente que se puedan contagiar manteniendo relaciones sexuales con múltiples parejas o relaciones sexuales sin protección. También el tipo B y C se puede contraer al momento de compartir jeringas. En el caso de las personas que tienen adicción a las drogas, comparten la misma jeringa entre varios. Y si esa jeringa la usó alguien que es portador de cualquiera de esos dos virus, va a contaminar a las otras personas con las que comparta la jeringa. Los tres tipos que a nosotros nos interesan conocer son el A, el B y el C. ¿Cuál es la característica importante que ustedes deben conocer como futuros médicos? Primero, su periodo de incubación. El periodo de incubación es muy variable, sobre todo de persona a persona. En el caso de la hepatitis A, varía de 10 a 50 días. Hay un promedio de 25 a 30 días, pero como les explico, es un periodo sumamente variable. En el caso de la hepatitis B, su periodo de incubación varía entre 50 a 180 días, un periodo bastante largo, con un promedio de 60 a 90. En el caso de la hepatitis viral de tipo C, su periodo de incubación es de 15 a 160 días, con un promedio de 50 días. ¿En qué edades podemos observarlas principalmente? Recuerden que también esto puede variar dependiendo el modo de transmisión. En el caso de la hepatitis A, los niños pueden ser una población muy afectada porque su transmisión es de predominio fecal oral. Recuerden que los niños muchas veces no tienen cuidado al momento de realizar su higiene. Los adultos jóvenes también. En el caso de la hepatitis B, sobre todo son personas con actividad sexual. Estas personas pueden ser jóvenes entre 15 a 29 años, pero también lactantes. En el caso de una mamá embarazada que contrajo el virus, puede hacer que su bebé también sea portador del virus. La hepatitis viral del tipo C, la población donde se distribuye normalmente es en adultos. Por eso se los dejé de colores, hijos, porque son puntos muy importantes que ustedes deben de conocer. También la vía de infección, la hepatitis A es de predominio fecal oral, la B parenteral, lo mismo el tipo C es parenteral. El virus, ¿en dónde se presenta? O sea, ¿en dónde nosotros lo vamos a encontrar normalmente? En sangre, en el caso de la hepatitis viral tipo A, lo podemos encontrar 2 semanas antes, pero también una semana más o menos, una semana después de que la persona aparece con ictericia. O sea, de repente nota los cambios en su coloración de la piel, se vuelve amarilla. Entonces, es ahí donde podemos nosotros tomar una muestra de sangre y encontrar rastros de este virus. En el caso de la hepatitis B, pueden encontrar rastros de este virus a los meses o también a los años. Lo mismo en el caso del tipo C. En las heces podemos encontrarlo de 2 semanas antes a 2 semanas después de presentar ictericia. En las heces está ausente en el tipo B y probablemente ausente, o sea que esto varía en las personas en el tipo C. En la orina es muy infrecuente encontrarla, ausente en el tipo B y probablemente ausente en el tipo C. En saliva y semen es muy infrecuente encontrar en la saliva del tipo A. Está muy presente tanto en saliva como en semen el tipo B y en el caso del tipo C está presente en saliva. Otra característica que es muy importante es si hay fiebre. Si hay fiebre mayor de 38 grados. En el caso de la hepatitis A, es muy frecuente que los pacientes lleguen con un cuadro febril. En el tipo B es menos frecuente. Recuérdense que el periodo de incubación es mucho más largo, entonces no siempre las personas van a presentar un cuadro de fiebre. Lo mismo en el caso del tipo C. Vamos a hablar así un poquito más acerca de la hepatitis A. Como su nombre lo indica, es causada por el virus de la hepatitis A o como lo vamos a abreviar en este caso, VHA. Esta
hepatitis A, este tipo de virus, no se puede volver crónico, no causa un daño permanente sobre el hígado. Es el único tipo que no va a dar una afección crónica. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Como su transmisión es fecal oral, la podemos encontrar tanto en heces como en sangre de una persona infectada. El periodo de que se encuentre el virus o que esté presente ese virus es de 15 a 45 días. Recuerden que es un periodo muy variable porque los síntomas pueden ocurrir antes o pueden ocurrir después. Las causas de cómo se contrae este tipo de virus, como les mencioné, comer o beber alimentos que han sido contaminados específicamente por heces, o sea, por materia fecal que contenga el virus de la hepatitis A, o sea, que tienen que ser heces de un paciente contaminado. También en el caso de nosotros que somos personal de salud, cuando podemos entrar en contacto con heces, con sangre de una persona que ya tenga en ese momento la enfermedad, o sea, que ya esté desarrollando la enfermedad y nosotros pues tenemos contacto con esos fluidos, podemos contaminarnos. También los alimentos en donde principalmente los podemos encontrar, como les expliqué, las verduras que usted no sabe, el sistema de riego que se usó, no sabe el agua que usaron para regarlo y si uno no tiene cuidado y no las lava adecuadamente o no las cocen, hay muchas personas que no les gusta cocer las verduras y mucho menos algunas hasta lavarlas. También en el caso de los mariscos, hay personas que les gusta comérselos casi crudos, por eso la cocción de la comida tiene mucho que ver para erradicar cualquier tipo de virus, cualquier tipo de bacterias. En el mismo caso como las personas que les gusta comer la carne roja, como mientras más sangrosita, mejor. Si la carne no va correctamente cocinada y esta carne va contaminada con cualquier virus o con cualquier bacteria, usted la puede contraer cualquier tipo de enfermedad. Entonces, por eso es que se necesitan tener medidas de higiene adecuadas, un lavado adecuado de los alimentos, de manejo de las carnes, una cocción adecuada para poder evitar contraer sobre todo el virus de la hepatitis A. En el caso de la hepatitis B, igual forma, como su nombre lo indica, es causada por el tipo B, en este caso VHB, es una enfermedad que ataca específicamente el hígado. En el caso de la hepatitis B, las causas son múltiples. Recuerden que este tipo de virus es un virus de cadena doble, un virus ADN, es un poquito mucho más agresivo que en el caso de los ARN que son de cadena sencilla. Las causas son múltiples, las inyecciones inseguras, por ejemplo, las personas que les gusta ir a acupuntura, usted no sabe si esas agujas fueron esterilizadas adecuadamente, no sabe si la persona que pasó anteriormente es portadora de cualquier tipo de virus y no pasaron por una esterilización adecuada, usted puede contraer. También al momento de efectuarse un tatuaje o hacerse un piercing, si esas agujas no fueron esterilizadas y hubo contacto con sangre de un paciente contaminado, el riesgo de contagiarnos es alto. El compartir objetos personales como por ejemplo una rasuradora, un cepillo de dientes. Acuérdense que las rasuradoras uno fácilmente se puede herir accidentalmente y si tiene contacto con la sangre y usted usa esa rasuradora de esa persona infectada y su piel también se lesiona, usted se puede contaminar. En el caso del virus de la hepatitis B, una mamá que se contagie de este virus puede contagiar a su bebé. Por eso es necesario hacerle las pruebas a toda embarazada. Es una prueba de regla que se les hace a las mujeres al momento de confirmar el embarazo para poder ponerle al bebé al momento de nacer la vacuna contra la hepatitis B y así podemos eliminar el riesgo de que el niño contraiga la infección. También podemos contraer la hepatitis B al realizarnos cualquier tipo de cirugía dental. Es lo mismo que con las agujas. Si no se desinfectan los instrumentos quirúrgicos, si no pasan una adecuada esterilización, nos podemos contagiar de cualquier forma. El compartir agujas en el caso de las personas que son adictas a las drogas, pueden también ser la causa de contaminación del tipo de virus.
La hepatitis C, de igual forma, es un virus causado por el tipo C, VHC. Es una infección crónica. En este caso sí vamos a tener enfermedad crónica, produce una lesión en el hígado permanente y a la larga puede originar cirrosis. Hay un estimado de 130 a 170 millones de personas en el mundo que se ven infectadas con este tipo de virus. Las causas son muy parecidas a las del tipo B. Los principales factores de riesgo es la transfusión sanguínea. Por supuesto, estos riesgos se han visto minimizados debido a los controles que se tienen al momento de llegar las personas a donar sangre. Se les pregunta, se les hace un interrogatorio y la sangre es analizada antes de que esta persona done sangre. Entonces, esto ha disminuido bastante el riesgo de transfusiones sanguíneas. Por supuesto, el riesgo siempre existe, siempre es latente, sobre todo si la persona desconoce o no se toman las pruebas a esta sangre donada y nosotros efectuamos la transfusión sin haber efectuado, tener los resultados de esas pruebas. El uso de las jeringas, las personas que usan drogas, el uso compartido de jeringas es otra causa. Lo mismo con los objetos personales, al igual que la hepatitis B, el compartir objetos de uso personal, ya sean cepillos de dientes, tijeras, rasuradoras, eso nos puede dar un riesgo muy alto de contraer hepatitis C. Lo mismo que la hepatitis B, la hepatitis C puede ser contagiada de una madre embarazada a su bebé en el momento del nacimiento. Las relaciones sexuales sin protección también es un factor de riesgo para contraer este virus. Les voy a hablar un poquito en general de estos dos tipos, ya que sin embargo aquí en nuestro país, en nuestras regiones, no vemos estos serotipos, en otras partes del mundo sí los pueden ver. Hay 15 millones de casos alrededor del mundo de hepatitis D y 20 millones alrededor del mundo de hepatitis E. En el caso de la hepatitis D, sí nos da hepatitis crónica, o sea, sí hay una enfermedad crónica. En el caso de la E, nos puede causar insuficiencia hepática, encefalopatías, y esto puede llevar a la persona a la muerte. La hepatitis D se transmite de contacto directo con personas contagiadas por el virus de la hepatitis B. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ya contrajo hepatitis B o es portadora de hepatitis B es mucho más sensible o más propensa a poder contraer hepatitis D. También el uso de agujas infectadas de una persona que sea portadora del virus, el contacto con sangre o con cualquier fluido, ya sea saliva, semen, fluidos vaginales, aplicar drogas intravenosas con instrumentos infectados. Recuerden que esto, cualquier instrumento debe pasar por una esterilización. En el caso de la hepatitis D y E, no hay una vacuna para poder evitar nosotros contraerla. Entonces, eso aumenta más los riesgos. La transmisión de la hepatitis E es por ingerir productos o comida contaminada con este virus. Igualmente, las transfusiones con sangre contaminada, una mamá que se contagie con este virus puede contagiar a su bebé y como no hay vacuna, el bebé también va a tener el riesgo de volverse portador de este virus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que ustedes van a observar en cualquier tipo mencionado de hepatitis? Normalmente las manifestaciones clínicas se empiezan a desarrollar entre la primera a la sexta semana después que la persona estuvo en contacto con el virus. Lo primero que ustedes van a ver es el cambio de coloración tanto en la piel como en la mucosa. Si ustedes observan, ¿qué es lo que se ve en esta persona, en esta imagen? Entonces, la piel está amarillenta y es obvio que esta persona tiene un cambio de coloración anormal. El tinte amarillo se le conoce como ictericia y puede durar hasta 3 semanas. También, al momento de interrogar a las personas, usted le va a preguntar cómo está orinando, qué color orina y qué color defeca, porque es importante conocer el color de la orina. Normalmente el color de la orina es amarillo, pero estas personas que tienen hepatitis le van a decir, fíjese
que desde hace unos días estoy orinando de un color oscuro. ¿Cómo qué color le va a preguntar usted? ¿Se parece a la Coca-Cola? Sí, se parece a la Coca-Cola. Entonces, eso se le conoce como coliuria. El color Coca-Cola es un signo muy, muy significativo de hepatitis. ¿Por qué hay un color Coca-Cola? Normalmente, el urobilinógeno se encuentra en la orina. Si ese urobilinógeno no está presente en la orina, eso me está indicando que hay un problema hepático. Entonces, ante la ausencia de urobilinógeno, hay un cambio de coloración. Y también agregamos que usted le pregunta cómo está defecando, qué color son sus heces. Las heces normalmente, debido a la estercobilina, es que es un pigmento que está presente en las heces de los seres humanos, que es el que le da color café, el color normal a las heces. Si ese pigmento no se encuentra en las heces se van a decolorar, son heces blancas, a eso se le conoce como acolia. Entonces, si ya tiene ictericia, tiene coliuria, o sea que orina de color Coca-Cola, las heces son blancas, eso ya le está indicando que hay un problema hepático. Además, al examen físico, ¿qué es lo que va a notar usted? La persona tiene el hígado y el vaso aumentado de tamaño. Eso es hepatoesplenomegalia. Y hay un dolor a la palpación, o sea, hay un dolor principalmente en la parte alta del abdomen. La persona va a doler cuando usted le palpa. También le va a decir que se encuentra cansado, que no sabe por qué, y puede presentar prurito, puede presentar picazón, sobre todo en la zona del abdomen. ¿Por qué en el abdomen? Porque muchas veces el abdomen se inflama y retiene líquidos. A eso se le conoce como ascitis. Entonces, eso pica. Muchas personas dicen que les pica el abdomen. También van a presentar anorexia, no van a tener hambre. Las personas se van a encontrar sin hambre. Puede haber fiebre bajas. En el caso, ustedes ya vieron que en el caso de la hepatitis A puede haber un cuadro febril y por lo tanto también van a haber náuseas y vómitos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico? Como son varios serotipos, son varios tipos de hepatitis, yo lo primero que tengo que hacer es descartar. Pero lo que yo quiero saber, como hay diferentes patologías que me pueden dar ictericia, que es el primer signo que ustedes van a observar, yo mando las pruebas hepáticas. ¿Por qué yo voy a mandar las pruebas hepáticas? Porque yo lo que quiero descartar es si la persona tiene hepatitis. Entonces, mandamos la aminotransferanzalanina o como se abrevia la ALT y si tiene un resultado mayor de 40 unidades, eso me está diciendo que hay un problema. Lo mismo es el caso de la aspartato transaminasa o AST. Si está elevada a más de 40, eso me indica que hay un problema hepático. Se puede mandar una bilirrubina directa. Si tiene más de 1 miligramo, eso ya me va indicando que hay otro problema hepático. Entonces ustedes ven, cada uno de estas pruebas me va confirmando el diagnóstico. Si yo quiero una prueba más específica, por ejemplo, yo quiero saber, yo sé que hay un daño hepático porque las pruebas me han salido alteradas, pero yo quiero saber qué tipo de hepatitis es. Mando antígenos, antígenos específicos para cada tipo. En este caso está el antígeno australiano y si yo quiero mandar un antígeno, por ejemplo, para hepatitis B, el antígeno australiano se abrevia de esta forma, HBsAg. Eso significa antígeno de superficie de la hepatitis B. Si fuera la hepatitis A, esta B cambia. Hay otros tipos de exámenes que podemos mandar, por ejemplo, la reacción en cadena de polimerasa o PCR, que ustedes ya la han escuchado, que se efectúa para descartar enfermedad por coronavirus. Eso también la podemos usar para ver qué serotipo o qué tipo de hepatitis es la que tiene el paciente. Como lo primero que van a ver ustedes es la ictericia, o sea, es el cambio de coloración en las mucosas. Usted, desde que ya ve al paciente amarillo, usted sospecha que hay una enfermedad hepática. Yo voy a sospechar que tiene hepatitis viral, pero tengo que ir descartando. Primero mando las pruebas hepáticas. Si yo encuentro elevación marcada de la AST, acuérdense que la AST son las transaminasas y la ALT son las aminotransferasas, pero no hay aumento de la fosfatasa alcalina, que es otra prueba que podemos agregar para descartar hepatitis, yo puedo decir que hay posibilidad de hepatitis viral. Pero
Si la AST y la ALT son normales, eso me indica que no es hepatitis viral. Si todas las pruebas son negativas, eso ya me da un descarte que es una enfermedad viral. O sea, eso me indica que la hepatitis viral es poco probable, entonces yo debo de considerar otras enfermedades. Puedo ser una hepatitis tóxica, porque acuérdense que hay medicamentos, hay antibióticos, hay analgésicos que son hepatotóxicos y causan un daño al hígado. ¿Por qué? Porque se depuran por vía hepática, así como hay medicamentos que se depuran por vía renal, muchos medicamentos, si no es que la gran mayoría, se depuran por el hígado. También puede ser un cálculo que esté obstruyendo. Eso le puede generar la ictericia. No necesariamente va a ser hepatitis. Por eso es muy necesario dejar las pruebas hepáticas. Pero ¿qué pasa si yo veo que la persona tiene un deterioro? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que determinar la gravedad de la enfermedad de la persona. Si me dice que hay una cierta elevación de las pruebas hepáticas, yo tengo que descartar si hay encefalopatía, que es una de las complicaciones graves. Las personas presentan problemas neurológicos, se desorientan, no solamente están amarillas, sino que hay una desorientación marcada y el cuadro empieza a agravarse muy rápido. Esto le puede llevar a una hepatitis aguda fulminante. Eso quiere decir que el daño hepático es muy grave, irreversible y la persona termina falleciendo. Pero si hay ausencia de encefalopatía, puede que la persona sea muy poco probable que desarrolle una hepatitis fulminante. Entonces, si yo quiero determinar la gravedad, debo determinar la causa. Entonces, yo voy a mandar las pruebas de antígenos porque yo necesito saber qué tipo de virus es el que le está afectando a mi paciente. Si yo quiero descartar hepatitis A, puedo mandar un antígeno de IgM que es el anti-HAV para descartar si es hepatitis A. Si sale positivo, me está diciendo que el paciente tiene el tipo A. Si mando el antígeno australiano, para descartar el tipo B, sale positivo, es hepatitis B. Lo mismo si es el antígeno C, sale positivo, es del tipo C. Para los otros tipos de hepatitis también hay pruebas de antígeno específico, pero recuerden que nos estamos enfocando en esos tres tipos, ya que en nuestra región es mucho más frecuente que los otros dos. Entonces, como pueden ver, es muy importante mandarle a los pacientes las pruebas hepáticas para determinar si hay cualquier daño o cualquier riesgo de daño hepático. Hay muchas complicaciones que pueden ocurrir en una persona que tenga hepatitis viral. Una es la hepatitis viral aguda fulminante. Aquí la persona se enferma súbitamente, no necesariamente va a presentar síntomas, sino que de repente le llega toda la enfermedad, se pone amarillo, hay inflamación del abdomen, puede presentar ascitis, así como ven aquí en la imagen, se le inflama mucho, mucho el abdomen y es muy doloroso. Entonces, esto normalmente la persona termina falleciendo porque la hepatitis viral aguda fulminante da a una encefalopatía, ya empiezan los problemas neurológicos y el deterioro de la salud del paciente es bastante rápido. También puede haber cirrosis hepática, sobre todo si la persona es o ha sido alcohólica. El alcohol es uno de los tóxicos que daña muy gravemente el hígado. No solo el alcohol puede dañar el hígado, también hay ciertos alimentos, así como medicamentos, que son hepatotóxicos. Por ejemplo, el chipilín. ¿A cuántos de ustedes han comido chipilín, tomado una sopa de chipilín? Si el chipilín es consumido en cantidades grandes y muy frecuente, puede volverse hepatotóxico. Hay alimentos procesados, los alimentos enlatados, los alimentos que llevan muchos procesos químicos también pueden ser dañinos para el hígado. También los alimentos fritos, las frituras, puede llegar a ocasionar cierto daño hepático. Otra complicación, que en este caso sería la más grave, es el carcinoma hepatocelular, que la predisposición de que nosotros podamos llegar a padecer un carcinoma hepatocelular es haber padecido o ser portador de hepatitis B o C. Si yo quiero descartar que la persona tiene o va a ser propensa a un cáncer, por ejemplo, una persona que le llega con un abdomen
así como el que está viendo la imagen, usted tiene que hacer paracentesis. Ese es un proceso que nosotros vamos a hacer, es extraerle el líquido, porque esa pancita que usted ve no es grasa, eso es líquido. Yo necesito sacar una muestra de ese líquido seroso y mandarlo a patología. ¿Para qué lo mando a patología? Yo necesito descartar si eso es un cáncer hepatocelular o simplemente es una citis debido a la cirrosis que pueda tener el paciente. Entonces, si pueden ver, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Cuando el paciente le llegue amarillo, mandar las pruebas hepáticas. Si las pruebas hepáticas le salen elevadas, le salen afectadas, usted va a mandar las pruebas específicas, las pruebas de antígenos. ¿Por qué? Porque usted está sospechando que es un paciente con hepatitis, para ir descartando qué tipo de hepatitis es. Si la persona le llega con ascitis como el que ve en la imagen, usted va a hacer la paracentesis, va a tomar una muestra de ese líquido, lo va a mandar a patología para descartar que esta persona tenga cáncer hepatocelular. ¿Qué tratamiento le voy a dar yo a esos pacientes? Todo va a depender de cómo se encuentre el paciente. Podemos darle un tratamiento de sostén dependiendo de la sintomatología que él presente. La alimentación balanceada es muy necesaria. Obviamente, los alimentos que esta persona vaya a consumir debe de pasar por un proceso de higiene. También en el caso de las personas que tienen hepatitis crónica, se debe de evaluar las terapias con esteroides y con antivirales. Recuerden de que esto se evalúa porque de por sí la persona ya tiene un daño en el hígado y nosotros debemos de evitar darle más medicamentos que pueden llegar a ser hepatotóxicos y empeorarle su cuadro. Entonces, el tratamiento va a ser más que todo de sostén dependiendo del estado en que se encuentra la persona. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Ya hay vacunas para el tipo A, la efectividad es entre un 80 y un 98%. En el caso de la vacuna para hepatitis B, su efectividad es del 90 al 95%. La buena higiene personal, y no solo la buena higiene personal, sino también la buena higiene de los alimentos, que los debemos de lavar adecuadamente, taparlos adecuadamente. Eso nos puede evitar a prevenir no solo una infección por hepatitis, sino de cualquier enfermedad. El uso de preservativo al momento de mantener relaciones sexuales, el no compartir objetos personales, mucho menos jeringas. Si usted se va a aplicar una vacuna, que le abran la jeringa, el paquete de la jeringa enfrente suyo para que usted esté seguro que esa jeringa va estéril y no ha sido usada con ninguna otra persona. Las transfusiones seguras, esto obviamente se dan más que todo en los bancos de sangre, donde se les debe de efectuar los análisis respectivos para descartar que esa sangre va contaminada con cualquier enfermedad. En nuestro país, el esquema de vacunación cuenta con la vacuna contra la hepatitis tipo B. ¿En qué momento se va a poner? Se pone a las 12 horas de vida. La hepatitis B en las primeras 12 horas de vida es aplicada a todos los recién nacidos. También va incluida en la pentavalente que se aplica a los 2, 4 y 6 meses y se le da el primer refuerzo a los 15 a 18 meses. En el caso de nosotros que somos personal de salud, debemos aplicarnos la vacuna contra la hepatitis B. ¿Por qué? Porque vamos a estar en contacto estrecho con líquidos, ya sea sangre, semen, orina, heces, secreciones vaginales, todo eso, incluso líquido amniótico, nosotros podemos tener el riesgo de contagiarnos. También si ustedes entran a ayudar a una cirugía y se hiere accidentalmente y el paciente está infectado con hepatitis B, usted puede tener un accidente de trabajo y contaminarse de cualquier enfermedad, no solo de hepatitis B. También otro grupo de riesgo son las personas con enfermedades crónicas. Muchos ancianitos padecen diversos tipos de enfermedades, muchos son diabéticos, otros tienen agregado hipertensión, pueden ser pacientes renales, entonces a esos tipos de pacientes se les considera un grupo de riesgo, entonces es necesario aplicarles la vacuna contra la hepatitis B. Bien, hijos, y la clase llegaría hasta aquí. ¿Cuál bibliografía fue la que usamos? Usamos la microbiología de Jawet y la virología humana en el capítulo 21 y capítulo 22. Entonces, ahorita podemos tener un tiempo para
resolver dudas. Por ahí vi en el chat una pregunta, vamos a ver y si alguien más tiene alguna consulta, me la puede hacer en este momento.